¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente en esta plataforma de noticias TV Perú, Radio Nacional con más de 60 estaciones a nivel de todo el territorio nacional. Amigos, para el día de hoy, este viernes fin de semana, hemos invitado a dos distinguidas personalidades que nos van a acompañar a comprender un poco más de la coyuntura política por la que estamos atravesando el día de hoy. Y me estoy refiriendo al doctor Jorge Salmón, analista político, abogado, periodista y político peruano. Y también nos está acompañando el doctor Dieter Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Caballeros, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Estamos prácticamente a poco menos de 2 días para que el presidente electo anuncie finalmente el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Gabinete Ministerial, perdón. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que ustedes están dando dentro de este mar de propuestas que se ha dado y mar de comentarios que se ha hecho a lo largo de estos últimos 15 días? Bueno, personalmente pienso que lo que se ha planteado, comentado, básicamente es este muchacho Fernando Zavala, ¿no es cierto? Que creo, como hablábamos antes fuera del micro, responde un poco a la estructura y al formato que probablemente van a tener las autoridades que acompañen a Pedro Pablo, vale decir, gente con experiencia, que tengan conocimiento del tema, probada eficacia, ¿no es cierto? Fernando Zavala, si ha sido presidente de Bacus, yo puedo asegurarles que eficiente indudablemente tiene que tener ese requisito, ¿no? Es una empresa muy grande, hoy día ya no es nacional, y sus ejecutivos responden a unas estructuras, digamos, de capacitación y de nivel de conocimiento importantes. En consecuencia, me imagino y presumo que las características de los funcionarios que tendrá Pedro Pablo responderán a ese tipo y a ese perfil de ejecutivo del Estado, que sería un concepto más o menos nuevo, ¿no? Doctor Columbus, si bien es cierto, nadie le quita la capacidad de don Fernando Zavala, un técnico eficientísimo, pero como manifestaban ya algunos comentaristas, hace falta también la muñeca política por la coyuntura política que vamos a vivir necesariamente a partir del 28 de julio, si no veamos el panorama del Congreso, ¿no? Bueno, ya, eso es cierto, tiene que haber, ese gabinete, el primer gabinete Kuczynski, tiene que ser uno de afianzamiento de su gobierno, y tiene que haber una mixtura entre lo político y lo técnico, ¿no? No podemos gobernar un país solo con técnicos, pero tampoco solamente con políticos, ¿no? Ahora, en el caso particular del señor Zavala, ¿no? Yo concuerdo con don Jorge Salmón, en el sentido de que esta es una persona que tiene ciertas credenciales, no ciertas, muy buenas credenciales, tanto en el sector público como en el privado. Es más, él ya viene siendo funcionario del Estado desde que tiene aproximadamente 24 o 25 años, ¿no? Él ha sido gerente general de Indecopi, ¿no? Ha sido parte del directorio de COFIDE, viceministro, ministro de Economía, ¿no? Si bien es cierto, es un técnico, ¿no? Muy calificado en ambos sectores, como también conversábamos fuera de cámaras, también ha tenido que convivir con el tema político, no le es un tema ajeno, y valgan verdades, para ser ministro de Economía hay que tener cierta muñeca política para poder manejar las cosas, porque no es fácil manejar el presupuesto de la nación, ver de una forma ordenada a quién le das y a quién le quitas recursos públicos sin que ello te genere pues un impacto social considerable. Y eso no pasó, por ejemplo, durante los casi 11 meses y algo que él fue ministro de Economía con Toledo. Entonces, muñeca política tiene. Creo yo de que muchos políticos de carrera no tienen esa mala costumbre de quizá ver por encima del hombro al técnico, y a veces el técnico también ve un poco mal al que se dedica solamente a la política, ¿no? En este caso creo que Zavala hace una conjunción muy pareja de ambas cuestiones, lo político y lo técnico. Si finalmente él llega a ser el premier, creo que va a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Porque su trayectoria profesional a lo largo de los últimos, casi 30 años, ¿no? Lo demuestran de esa manera. Nunca ha salido mal de ningún puesto de trabajo en el que ha estado y todos los ha cumplido de forma eficiente.
Veamos qué es lo que decide el presidente Kuczynski este domingo. Claro, y a partir de este domingo vamos a ver también a los miembros del gabinete ministerial. Se está anunciando que algunas agrupaciones políticas que lo apoyaron formarían parte de este flamante gabinete. Pero hay que ver que no solamente sea la capacidad, como ustedes han manifestado bastante, sino también la muñeca política. ¿Ven ustedes posibles integrantes de este gabinete en las diferentes tiendas políticas que apoyaron a Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que va a ser una decisión de Pedro Pablo, pero creo, como hablábamos hace un momento también, tenemos que ir acostumbrándonos un poco a ese perfil que creo que nos está planteando la figura de Pedro Pablo. Pedro Pablo es un tecnócrata, es un profesional de la economía con absoluta competencia, es un hombre que ha tenido la posibilidad de actuar en el Perú y fuera del país. Es una persona que conoce perfectamente la posibilidad de evaluar a gente con conocimiento, donde la política, por supuesto, como bien acaba de comentar Dítil, es un elemento importante, porque todas las personas somos políticos, según se dice incluso en textos académicos, pero en el caso del gobierno de Pedro Pablo creo que la tecnocracia, creo que la eficiencia, creo que el nivel de conocimiento va a ser muy importante en su gabinete. Y presumo que aquellos partidos que se están acercando, digamos, a participar con su cuota de poder, va a estar un poco ligado también a la capacidad que tenga su gente dentro del gabinete. Y no creo que tampoco sea un razonamiento que lo obligue a Pedro Pablo. Me parece que tiene la posición lo suficientemente sólida como para conducir al país dentro de sus parámetros, que creo tenemos que ir acostumbrándonos, particularmente las personas que no están muy ligadas a la actividad y al conocimiento de la empresa privada de los problemas nacionales, que también es un actor importante, ¿no? Claro, pero en el común de la ciudadanía precisamente se ha hecho esa imagen de que va a ser muy pegado al sector empresarial. Pero vamos, digamos que hay países donde más o menos este fenómeno ha ocurrido y no le han ido tan mal, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que el aspecto social y el aspecto político no tienen por qué estar desarraigados de una propuesta donde la eficiencia, el conocimiento, el avance en las propuestas que se hagan, que no se queden simples palabras en la retórica política, sino que se vean cosas concretas. Me parece que ese es el camino que se va a seguir y creo que tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos, porque esa situación no necesariamente implica que sea una posición que no sea cómodo para quienes tienen que ver con cuestiones de carácter social. Yo creo que el desarrollo empresarial, privado, tiene mucho que ver con eso y se está respetando en muchos países y con éxito además. Muy bien. Ahora, la particularidades a veces del doctor Pedro Pablo Kuczynski llaman la atención, ¿no? Lo último que ocurrió en La Oroya, precisamente donde convocó a una marcha hacia el Congreso. Ha dado las explicaciones del caso, por cierto, pero también se ha prestado a una serie de opiniones políticas. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted sobre eso, doctor Columbus? No sé si la intención ha sido enfrentar propiamente al fujimorismo, ¿no? A ver, yo creo de que la intención general del mensaje del presidente Kuczynski no ha sido mala. Quizás la forma no ha sido la más idónea y ha generado pues esta situación en la que muchos han interpretado que Kuczynski está llamando pues al levantamiento de masas contra el fujimorismo, básicamente, que es quien va a conducir el Congreso en los próximos 5 años, ¿no? Y me refiero a ello por la mayoría numérica que tiene de congresistas. Sin embargo, yo creo que el mensaje podría ir un poquito más allá, que es que Kuczynski en todo caso va a buscar un contrapeso político al fujimorismo en el Congreso, en la otra fuerza política de nuestro país, que es la ciudadanía, la calle, ¿no? Porque si bien es cierto, pues, el fujimorismo, no vamos a negarlo, pues, es ahorita la principal fuerza política a nivel nacional por la presencia, no solamente de congresistas, sino por los resultados electorales en sí. La otra fuerza política que se manifestó en esta segunda vuelta ha sido justamente la calle en rechazo al fujimorismo. Entonces el mensaje de Kuczynski creo que más allá de que se entienda como que es un levantamiento de masas o como que si fuera un agitador, es un mensaje creo bastante pensado en el sentido de que él se va a apoyar de ser necesario en la ciudadanía
antes que en los políticos. Más o menos como lo que él tuvo un spot que era: mi compromiso no quiero que sea con los políticos, sino mi compromiso quiero que sea contigo, dirigido al ciudadano, ¿no? Entonces, quizá esa sea la estrategia del presidente. Que si fueron las palabras acertadas las que utilizó, quizá no. Pero se tiene que entender, pues, que son parte de estrategias ya que él tiene que implementar no como candidato, sino ya como gestión, ¿no? Y como gestión, creo que después de lo que ha dicho en La Oroya, va a tener que ser un poquito más prudente y esperar pues al 28 de julio, porque recién en esa fecha él va a dar el discurso de protocolo, pero además va a señalar qué delegadas facultades le va a pedir al Congreso, que quizás dentro de ellas esté la delegación para solucionar el tema de La Oroya. Y en función a eso veremos pues si el fujimorismo y las demás fuerzas políticas le van a conceder la petición de delegación que va a formular, y recién ahí podremos determinar pues qué acciones debería tomar, si es que recurrir a la ciudadanía o cualquier otro tipo de acción. O sea, mientras que eso no ocurra, creo que estaríamos un poco pecando pues de acelerados, vamos a decirlo así. Acelerados. Muy bien, doctor Salmón, Dígame. su experiencia. Sí. ¿Esto no podría ser más bien una advertencia de don Pedro Pablo Kuczynski al otro sector, a la otra fuerza política mayoritaria en el Congreso, de cuidado, como dijo el doctor Columbus, voy hacia la población? Porque en días pasados ya hubo un acercamiento tremendo con presidentes regionales y alcaldes del país. Bueno, a mí me parece absolutamente razonable que Pedro Pablo esté tratando de tener un diálogo con los gobiernos regionales. El país tiene un esquema constitucional que le da a los gobiernos regionales, como corresponde, la autoridad necesaria en sus territorios. En consecuencia, me parece democrático y pertinente que lo haga. Lo que ocurre, hay un detalle aquí, que no sé si está en el entorno político, ustedes coincidirán o no conmigo, pero la falta de sentido del humor que la gente no tiene, que no interpreta, ¿no? Pedro Pablo es un hombre que tiene sentido del humor. Tremendo sentido del humor. El sentido del humor, pues hasta me parece que es conveniente y necesario en algunos casos. El estilo es el hombre, ¿no? Por ejemplo, acordémonos cómo ha sido, pues, desde la época de antaño, Fernando Belaúnde, que era un hombre más o menos solemne, ¿no? El joven Alan García, que sale con expresiones interesantísimas en ese entonces. Después viene la época de Paniagua, un hombre equilibrado, tranquilo, ¿no es cierto? Toledo, más bien criollo, el hombre de la esquina, ¿no? Cada cual pues tiene su personalidad y su estilo, ¿no? Pero Pablo es un peruano que ha tenido la suerte de tener una gran formación en el exterior, y es correcto y en buena hora que todos los peruanos pudiéramos tener una formación como la que ha tenido Pedro Pablo, lo cual no quita que se puede hacer en el Perú, pero lo que quiero decir es que tenemos que ir acostumbrándonos un poco a un sistema de gobierno también abierto, cordial, generoso, con participación de todos, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, ¿no? Y este sentido, pues, del humor que me refiero es fundamental, lo tienen muchos países, muchos gobernantes. Yo he leído por ahí críticas, ¿no?, que se deje de bromitas, pero por Dios, yo creo que en la forma de expresarnos de una manera cordial y cercana es parte de una política inteligente, además, con los ciudadanos, ¿no? Pero políticamente el acercamiento que está haciendo en este momento es válido tanto con trabajadores, con gente del pueblo, con autoridades que también son parte importante del gobierno Personalmente pienso nacional. que no solo es válido, no creo que es necesario, ¿no? Necesario. En un país que normalmente siempre ha estado desintegrado, que no necesariamente ha estado comunicado por dificultades de carácter regional, de identidad incluso, que un presidente quiera acercarnos y tener un diálogo más o menos estrecho, me parece pues necesario y no Pero veo sería cuál es una el advertencia problema. alturada al otro sector. No, lo que se está diciendo efectivamente es, bueno, ustedes, de repente lo está diciendo de una manera elegante, ustedes tienen el Congreso, pero como creo que Dite lo dijo usted, yo tengo pues la calle, la gente ha votado por mí por un pelito, como él mismo dice, pero bueno, hay que aceptar los resultados, y el resultado es que ha sido el ganador por un pelito, pero es el presidente de la República, que tiene su formato, que tiene su estilo, y hay que respetarlo, como hemos respetado el de Alan García, el de Paniagua, el de Fernando Belaúnde en su momento. Bueno, lo que nosotros hacemos votos es porque siempre mantenga ese humor, ese carácter. Ojalá. Don Pedro Pablo Kuczynski, que va a ser muy necesario, va a ayudar tanto a la ciudadanía, que va a haber un presidente tranquilo, seguramente con buen humor, con los problemas que se vienen más adelante. Eso es definitivo. Pero ahora, centrémonos también en el Congreso.
que es también materia, antes de ayer, se ha producido precisamente un hecho que cuando falta muy poco para que termine la actual gestión gubernamental, llama la atención que se presente una moción de censura contra el ministro de Defensa. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Ha habido apresuramiento, falta de tranquilidad por parte de los congresistas que han pedido ese hecho? Bueno, es que al ministro de Defensa lo han puesto en jaque, ¿no? Y con esto... En jaque. Sí, en jaque, ¿no? Y con esto, yo no creo que sea un tema de apresuramiento, pero creo que es una respuesta política del Congreso respecto de una situación, creo que no debió darse, ¿no? Que es esta denuncia contra un grupo de periodistas, ¿no? Ayer yo escuchaba en una entrevista a la procuradora del Ministerio de Defensa, que incluso ella, yo no sé si por un lapsus o no se dio, un lapsus, digámoslo así, señaló que para ella incluso los periodistas no deberían purgar condena, es decir, no deberían ir presos, que esa es en realidad el pedido que ha hecho el Ministerio de Defensa a través de su procuradora, porque la pena máxima es 15 años de pena privativa de libertad y la mínima creo que son 5, es decir, 5, sí. Hay prisión efectiva de todas maneras. Entonces, ni la misma procuradora, por lo que le escuché ayer, está muy convencida de los argumentos, porque si no, ella no hubiese razonado en este programa, en el sentido de que a ella le parece que no deberían terminar no deberían purgar condena los periodistas. Creo que hay un apresuramiento, creo que no se ha hecho un análisis correcto de la situación, porque se habla de documentos secretos, ¿no? Los documentos secretos en el Estado, ¿no? La clasificación tiene un procedimiento, un protocolo para poder llevarlo a cabo. Ponerle un sello sobre un papel no reviste la condición de secreto. Mañana yo le puedo poner un sello de cualquier cosa y no por eso el documento se convierte en lo que diga el sello. Entonces, y además la ley establece que la responsabilidad por la divulgación de secretos de Estado no es del periodista. La ley expresamente señala de que la responsabilidad recae en el funcionario que tenía la obligación de custodiar el documento clasificado. Eso quiere decir que la divulgación del documento secreto, en primer orden, es responsabilidad de quien tenía la obligación de mantenerlo así, clasificado. Entonces, la administrativa y la penal, la responsabilidad recae sobre esa persona y no sobre los periodistas. Entonces, toda esta situación, sumado a, creo yo, una explicación deficiente por parte del ministro de Defensa, y peor aún, que se haya filtrado pues a la prensa el texto del acta de la sesión reservada del Congreso, en la cual pues se evidenció que hay muchos congresistas, ¿no? Al menos según lo que se ha publicado, que tendrían pues una doble moral, en el sentido que ante las cámaras todos censuran al ministro y en reservado pues han hecho pues espíritu de cuerpo o causa común con este pedido de denuncia contra los periodistas, ha generado pues que el Congreso termine pidiendo con un poco más de 33 firmas creo que han conseguido para solicitar la censura. Legalmente todavía lo pueden hacer, porque un ministro puede ser censurado, aunque pueda sonar absurdo, hasta el último día, ¿no? Escuchaba ayer al congresista Josué Gutiérrez que decía, ya no hay tiempo, faltan 20 días, ¿no? Su mandato culmina hasta el último día, y hasta que culmine el mandato del actual Congreso, tiempo va a haber. Ahora, veamos si es que van a poder conseguir los 66 votos como mínimo que se necesita para censurar a un ministro, que si lo llegasen a censurar ya sería el broche de oro con el cual este gobierno se estaría despidiendo pues del país. Pero inoportuno, ¿no? Sí, Inoportuno, sí. Inadecuado. Precisamente le pregunto al periodista Jorge Salmón, ¿el tema de la denuncia fue valedera? Bueno, ¿No fue un extremo? Puede ser que haya sido valedera, pero yo creo que efectivamente que hay una exageración, es mi opinión personal, ¿no? Sobre todo que hay que ver en qué circunstancias se da, ¿no? Este es un gobierno que está de salida, ¿no es cierto? El propio gobierno tendría que haber visto de salir por lo menos con, no sé, con 11, ¿no? 12, ¿no? De calificación, y no pues este mote final que lo que hace es enturbiar más todavía la situación que nos está dejando el gobierno. Entonces, yo pienso que ha sido inoportuna, ha podido manejarse de una manera totalmente diferente, bastante más discreta. Ciertamente el tema es interesante e importante, ¿no? Todo lo que esté ligado, ¿no?
a lo que es la comunicación, al derecho de expresión, es importantísima, ¿no? Pero creo, en todo caso, que se ha exagerado la nota y que no ha sido, pues, el momento más oportuno para salir del gobierno en este momento, ¿no? En todo caso, debieron hacer un mejor análisis del documento. Un análisis mejor, más tranquilo, menos politizado. Yo creo que esta chica ha hecho lo que tiene que hacer un periodista, evidentemente. Lo que se comentaba hace un momento, que cuando hay documentos que uno, cuando ha pasado por el Estado, de alguna manera recibe documentos que dicen secreto, confidencial, son sellos que se ponen con una gran facilidad y no necesariamente son ni tan confidenciales ni tan secretos como parece. A veces incluso son para que los propios funcionarios se den una cierta pose de importancia. Claro, y el tema de mostrar esos recibos y el tema de los propios testigos que dicen que jamás recibieron algún dinero y jamás fueron colaboradores eficaces, esto precisamente hace pensar un poquito en que hubo un tremendo apresuramiento, o cuanto menos, un error. Yo creo que ha sido un error, ha sido una falta de conocimiento de lo que implica ponerse en una situación delicada frente a lo que es la información, lo que es el derecho de la información, ¿no? Siempre es un tema delicado que evidentemente todos los medios pues van a apoyarlo como es natural, y cualquier persona que ha estado ligada, como en mi caso y el de ustedes, a la comunicación social en el país tiene que estar de acuerdo de que no se puede limitar la información, ¿no es cierto? Ahora, doctor Dieter Columbus, usted es abogado. Sí, claro. El siguiente paso, ya está esto en el Ministerio Público. Así es. ¿Qué tiempo, qué plazos tiene para pronunciarse el Ministerio Público sobre este tema? Lo que pasa es que es una investigación compleja. El Ministerio Público no va a determinar... Ahorita está en investigación policial. La policía hará un análisis del tema y tiene dos opciones. O emite un parte en el que señala que no hay responsabilidad, o emite un atestado en el que señala que sí hay responsabilidad penal. Pasará a la Fiscalía y el Ministerio Público iniciará una nueva investigación ya en nivel fiscal para determinar si es que lo que hizo la policía estuvo de acuerdo a los cauces normales del derecho y demás. Este tema tiene para largo, ¿no? Pero yo quiero resaltar dos cosas. Lo primero de ello es que, por ejemplo, dos miembros del nuevo gobierno, que son Martín Vizcarra, vicepresidente proclamado, y Juan Cheput, congresista electo, han señalado cada uno por su lado que a partir del 28 de julio se va a retirar la denuncia que ha hecho el ministro Balaquivi. Claro, es un gesto político, pero es solamente un gesto, porque interpuesta la denuncia, así uno se desista, por decirlo de alguna manera, va a seguir su curso de oficio. Pero lo interesante de este gesto político es que el hecho que el vicepresidente de la República, un congresista electo, incluso el mismo presidente Kuczynski, que en un momento lo ha señalado que hace un exceso, tiene una implicancia política también para este ministro y las autoridades que están saliendo, porque ello quiere decir que para el nuevo gobierno ha sido una arbitrariedad esta denuncia, y eso le va a generar, quieranlo o no, en el caso de que se desistan, ¿no? Le va a generar responsabilidades al ministro saliente, porque uno no puede, pues, alegremente interponerle denuncias a cualquiera. Es cierto, es nuestro derecho de poder interponer denuncias cuando creamos que hay algo irregular, pero también la misma ley, y en el caso del Código Penal, establece que cuando uno le atribuye una conducta penal a alguien y el Ministerio Público determina que no ha habido responsabilidad, el afectado puede... digamos la palabra sería contradenunciar a quien lo... Una contrademanda, como dicen, algo ¿no? así, ¿no? Entonces... Una contradenuncia, ¿no? Una contradenuncia. En este caso. Entonces ya se está complicando un poco más el tema, ¿no? Pero esperemos que esto se zanje lo más pronto posible. Claro. No va a ser en el campo de lo político, va a ser en el campo estrictamente legal, en el Ministerio Público, y veamos pues en qué termina. Yo coincido con don Jorge Salmón y contigo, Luis, en el sentido de que se tiene que respetar la libertad de expresión, y en este caso en particular no ha quedado claro ni demostrado que se ha vulnerado un tema de secretos de Estado, y en todo caso la ley establece que el delito lo habría cometido el funcionario que reveló el secreto, supuesto secreto, y no los periodistas, y por lo tanto esto debería caer pues en un archivo definitivo en el Ministerio Público. O pasar a la Esperemos Contraloría, ¿no? Definitivamente. Bueno, es que el tema de la Contraloría es una cuestión que va a investigar los actos de corrupción o posibles actos de corrupción que se han denunciado, que no tiene ya nada que ver con los periodistas. Claro. Ahora,
Ese ha sido un tema pues tremendo, casi de fin de gobierno. Pero hay otro tema que se ha manifestado el día de hoy, también tremendo de fin de gobierno, poda en la Policía Nacional. Bueno, como lo comentamos hace un momento, el tema de la poda de la Policía Nacional data de 50 años atrás. Claro, O sea, pero que el todo tiempo, el mundo ¿no? ha querido hacerlo, ¿no? Todo el tiempo ha querido, o sea, los diferentes gobiernos han querido hacer una poda, han querido hacer un ajuste a las estructuras policiales. Yo creo que ahí hay dos problemas, en mi opinión personal. Uno, hay un problema económico. Un problema económico significa que a la policía en general, según hemos venido escuchando durante muchísimo tiempo, no hay las retribuciones correspondientes para quien pueda estar dedicado a lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Ese es un problema económico básicamente. Eso es un tema que tiene que estar ligado, por supuesto, no solo con la policía, sino con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero además hay un problema de actitud de cómo debe actuar la policía, ¿no? Gino Costa, que es quien está de alguna manera viendo estos temas con Pedro Pablo, me imagino que tendrá algún conocimiento lo suficientemente importante, no solo por su paso por el Ministerio del Interior, sino porque este tema pues viene tratándose desde hace muchísimo tiempo. 14 reformas. ¿Ah? Así es, así es. Entonces, yo pienso que esa debe ser una de las prioridades importantísimas que tiene que tener este gobierno. Pero es el tiempo, doctor Salmón, es el tiempo. Prácticamente cuando está acabando la gestión. Bueno, ¿No pero le correspondía al próximo gobierno más bien ese tiempo? bueno, claro, ¿no? Justamente por eso le mencionaba lo de Gino Costa, porque creo que esta necesidad debe ser asumida. No interesa que haya sido tratado por 14 gobiernos, no importa. Es una necesidad nacional que lo de la policía se resuelva de una vez por todas. Y si en buena hora hay gente, como en el caso de Gino Costa, que parece que es un hombre comprometido con el tema, y Pedro Pablo tiene intenciones muy serias sobre este tema y otros, pues yo creo que es una gran oportunidad para buscar el camino de solución o que la policía se enmarque dentro de parámetros económicos y de actividad lo suficientemente importantes como para que sea pues una policía ya en un país desarrollado y con miras a un mejor estándar, ¿no? Claro, muchos de los problemas que se tiene en la policía es las remuneraciones económicas que son bajas, ¿no? Pero hay un buen tema, doctor Columbus, que en recientes declaraciones, precisamente el doctor Torne, anunciado ministro de Economía, ha manifestado que se está estudiando ya la posibilidad de hacer el aumento de sueldo a la policía antes de diciembre, que era el cronograma que se habían hecho. Entonces, esto de alguna manera pues tranquilizaría las aguas en esta institución. A ver, el tema presupuestal, me imagino que ya lo tienen que estar trabajando o por lo menos analizando la Comisión de Transferencia del gobierno entrante. Sí es un problema, pero no solamente... a ver, este es un problema que tiene dos aristas importantes a destacar. Uno es la satisfacción de la necesidad del trabajador policía que requiere pues y clama un incremento en su remuneración justamente para poder cubrir esa brecha que le ha quitado la eliminación del 24/24, ¿no? Pero la otra también es ¿cuál va a ser el impacto en la caja fiscal? Porque tú tienes dos formas de hacer esos incrementos. Hacerlos como bonos no pensionables o no remunerativos o remunerativos, que es lo que todavía no me ha quedado claro cuál de los dos van a optar. Si es un bono no remunerativo, vamos a seguir casi bajo la misma lógica que venimos trabajando, y si es remunerativo o pensionable, eso obviamente nos va a generar pues un impacto considerable en la caja fiscal, porque si yo le pagaba 100 y ahora le pago 200, por ejemplo, mi contribución a salud va a ser por el doble, el tema de CTS es el doble, el tema de cargas sociales es el doble. Entonces eso va sumando y lamentablemente pues no solamente el gobierno saliente, sino los anteriores, no han tenido un manejo ordenado respecto a la deuda social que tiene el Estado, porque hay trabajadores que, por ejemplo, tienen acreencias, o que el Estado tiene acreencias con trabajadores por CTS, AFP, ONP, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que ordenar el gasto en este sentido para luego ver cómo voy a seguir incrementando la planilla. Entonces hay que ver cuál de las dos opciones es la que va a optar el nuevo gobierno, ¿no? Muy bien, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Nosotros queremos agradecer la presencia de usted, doctor Jorge Salmón, usted, doctor Columbus. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender siempre estos problemas que se presentan en esta coyuntura política nacional. Amigos de todo el Perú, les quedamos muy agradecidos por vuestra atención. Dios mediante. Hasta el próximo lunes.